Buenas, buenas, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que hablar de lo que es un producto que es el difusor de calor. Tú estás pensando en comprar un difusor de calor para tu cocina y no te convence si sí o si no, si tiene ventajas o no. Pues bueno, déjame decirte alguna información que encontré en internet por si te es de ayuda para tomar esta decisión. Directamente, ¿qué es un difusor de calor? Pues bueno, es una plancha de metal o una pieza de metal la cual se puede poner en la cocina para que tiene ciertas ventajas, ahorita te voy a hablar de esto, pero bueno, se calienta este difusor de calor y tú arriba puedes poner lo que es un recipiente, una olla de barro, una olla de cristal o una cazuela de cristal, una bandeja de cristal. El chiste es de que el calor se va a distribuir en este disco de metal o en esta pieza de metal para evitar dañar tu utensilio de cocina, ya te digo, sea una olla de barro, sea una olla de peltre, una olla de aluminio, etcétera, ¿no? Dentro de los beneficios, si es útil utilizar lo que es un difusor de calor, pues déjame decirte que la respuesta es sí, pero también va a depender tú si lo consideras útil o no, ¿vale? Dentro de los beneficios vamos a encontrar lo siguiente: tener una mejor distribución del calor. ¿A qué hace referencia todo esto? Pues bueno, al tener el disco de metal y que este se esté calentando pues con el fuego o con alguna cocina de inducción, pues el calor se va a concentrar dentro de este disco y se va a distribuir de manera uniforme, de manera pareja dentro de todos lados de tu cazuela, ¿no? O sea, si está así, puede que el fuego solamente dé en este punto de tu cazuela, pero al tener el disco, este disco se va a calentar y se va a distribuir mejor el calor. Este es como primer punto. Como segundo punto de beneficios o ventajas de lo que es un difusor de calor, tenemos lo que es la protección de los utensilios, ya que al tener el fuego aquí y tener el difusor de calor aquí, el fuego no va a tocar directamente lo que es tu utensilio, por lo tanto no se va a quemar, no le va a quedar esos flamazos, nada de eso, porque el calor pega en el difusor de calor y tú aquí arriba, el calor sí le va a llegar a tu utensilio, ¿no? Te digo, ya sea una cocina, una olla, una cazuela, lo que tú quieras, pero el fuego no, por lo tanto va a proteger el difusor de calor, tu utensilio de cocina, del fuego. O sea, le va a llegar el calor, sí, pero el fuego directamente no le va a llegar, por lo tanto lo va a proteger de los flamazos o cuestiones así, ¿no? También tenemos que es ideal para cocinas pequeñas, ya que esto, pues bueno, si tú tienes algún quemador un tanto pequeño, pues te va a servir este difusor de calor, ya que pues bueno, si tu flama es así y el difusor de calor es así, pues te va a dar una porción más de calor, ¿no? Una área más grande de calor. También tenemos lo que es que va a servir para tener una cocción lenta y suave. Esto permitiendo que los alimentos se peguen a lo que tú vayas a cocinar, ¿no? O sea, si tú quieres cocinar, no sé, alguna pasta, pero no quieres ponerle el fuego directo a tu cocina y quieres, no sé, alguna cocción lenta, ¿no? Pues para esto te va a servir lo que es el difusor de calor. También tenemos lo que es el ahorro de energía, ya que como el fuego le está dando directamente al difusor de calor, pues este va a permanecer caliente durante cierto tiempo, lo cual puedes apagar el fuego, el difusor de calor todavía va a seguir caliente y por lo tanto puedes poner algo arriba para terminar de cocinarlo, ¿no? Tendremos aquí también lo que podría ser la temperatura constante, podremos apagar lo que es el fuego antes y aprovechar el calor restante, etcétera, ¿no? Podemos poner lo que es el ahorro de energía. Ahora, tenemos dos usos en estos tipos de difusor de calor: lo que es para cocinas convencionales, que es donde se utiliza fuego, gas, etcétera, y también tenemos algunos otros tipos de difusores de calor que sirven para cocinas de inducción. Si tú no sabes qué es una cocina de inducción, pues es una cocina una cocina eléctrica en la cual solamente calienta utensilios de metal. Pero si tú no pones algo de metal, pues no se va a calentar nunca. Para eso es que se podría utilizar lo que es un difusor de calor. Tú pones el difusor de calor y arriba puedes poner otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, una olla de barro, una olla de cristal, o cualquier otro alimento. Pero para esto te serviría este difusor de calor, ¿no? Te digo, está unos específicamente para cocinas de inducción y otros para cocinas de convencionales. Ya dependerá tú cuál tengas y cuál es el propósito que le quieras dar. También dentro de los difusores de calor vamos a encontrar de diferentes materiales, tales como lo son placas de hierro fundido, que en cuanto a las características que encontré de es que son bastante duraderas, distribuyen el calor de manera uniforme, ¿vale? También tenemos lo que son las placas de acero inoxidable, que estas son resistentes y fáciles de limpiar. Y también encontré que están los Zimmer Mats. Aquí te voy a poner algunas imágenes relacionadas con todo esto, ¿no? Los Zimmer Mats son accesorios específicos para regular la temperatura de la superficie de cocción. O sea, estos son ya más especializados a lo que es la cocina, pues de alta cocina, cuestiones así, ¿no?
son como más profesionales, tienen una forma bastante diferente a todo esto, tienen una mejor funcionamiento, por así decirlo, ya que están especializados para la cocina. Los otros no es que no estén especializados, pero son como más sencillos, por así decirlo. Este es como un tanto más profesional, al menos a lo que encontré, ¿no? Y bueno, pasando a las conclusiones en cuanto a lo que son los difusores de calor, vamos a tener lo siguiente, ¿no? ¿Son útiles? Sí, hay bastantes tipos dependiendo pues del propósito que le quieras dar. Te digo, hay dos, dependiendo si quieres utilizar una cocina de inducción o una cocina convencional. También pueden a lo que es ayudarte a mejorar la calidad de la cocción de tus alimentos, proteger utensilios de cocina y ahorrar energía. Te digo, aquí la última decisión la tienes tú. ¿Te es conveniente utilizar un difusor de calor? Sí, no, dependerá del caso de cada quien. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.